Hola, buenos días. Mi nombre es Eric Manuel Estrada Rascón y es un honor estar aquí con ustedes en este conversatorio. Mando un saludo a los países de Iberoamérica y a a nuestro amable auditorio. El presente tema del día de hoy que vamos a analizar es la inconvencionalidad del procedimiento especial abreviado en justicia penal juvenil en México. Por lo tanto, primeramente quiero agradecer a la atenta y fina invitación que me hiciera el señor Francisco Morales Olvera, que es el director o el presidente de la institución en Global, eh, y además del señor licenciado Aldo Avaroa de Segunda Oportunidad. Este foro, a través de las redes sociales de Facebook, es una oportunidad para compartir experiencias como mi calidad de juez especializado en justicia penal juvenil, que en mi país, México, específicamente la entidad federativa del norte de México, Chihuahua, me desempeño. Es importante compartir experiencias y hacer análisis de reflexión para ir eliminando poco a poco los obstáculos a la doctrina de la protección integral de derechos de la infancia y para garantizar así los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pues bien, en este tema eh, vamos por razón de metodología y congruencia lógica. Voy a precisar primeramente lo que es algunas cuestiones generales de la Convención sobre los Derechos del Niño. También los principios, de los mismos principios fundamentales de la Convención, que es el principio de no discriminación, de interés superior del niño, de derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, de ser escuchado, tomar en cuenta su opinión, así como los derivados de las reglas de juicio justo y debido proceso, señalados exactamente en los artículos 37 y 40. Pues bien, el Estado mexicano, como ustedes sabrán, es un Estado federal y se encuentra integrado de 31 entidades federativas, en la cual, en donde vivo yo, es en la entidad federativa de Chihuahua, que se encuentra al norte de nuestro país, que colinda con el sur de Estados Unidos, y en cual me desempeño como juez especializado en justicia penal juvenil desde el día 1 de julio del año 2008 a la actualidad. Eso lo establezco para efecto de dirigirme a todos los amigos de los países de Iberoamérica y compartir esta experiencia personal. Pues bien, el tema es la inconvencionalidad del procedimiento especial abreviado en justicia para adolescentes en México. Por razón de metodología, pues tengo primeramente que analizar o referirme a la Convención sobre los Derechos del Niño, para después de terminar de hacer un análisis y verificar si esa institución procesal en el Estado mexicano en justicia penal juvenil es congruente o no con el cumplimiento de los derechos humanos contenidos en el tratado, que el Estado mexicano está obligado a respetar de manera efectiva a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, es decir, a los niños, niñas y adolescentes. Bien, la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1989. El Estado mexicano lo firmó el 26 de enero de 1990 y lo ratificó el 21 de septiembre del mismo año de 1990, por lo que a sus 30 días de su ratificación, es decir, hasta el 21 de octubre de 1990, es exigible jurídicamente la Convención sobre los Derechos del Niño al Estado mexicano. Y ahí surgen obligaciones para el Estado derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, y específicamente de este tratado. En general, de todos los tratados en temas de derechos humanos que el Estado mexicano haya firmado o ratificado, esas obligaciones son las siguientes. El primero es la obligación que tiene el Estado mexicano de respetar todos los derechos y libertades contenidos en la convención, en el tratado, en el pacto, ya sea en el sistema interamericano, como puede ser la Comisión Americana de Derechos Humanos, como puede ser el Protocolo San Salvador, la Comisión Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, o bien en el plano universal, en el sistema de Naciones Unidas, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW, también, que es la Convención para la Eliminación de todo acto de discriminación contra la mujer, o la Convención para la Eliminación de todo acto de discriminación racial, entre otros tratados internacionales. La obligación jurídica que tiene un Estado nacional al momento que firme y ratifica un tratado es garantizar un respeto efectivo de todos los derechos y libertades contenidos en el tratado respecto a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Esto es, sin que exista ningún acto de distinción o discriminación por razón de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen o de otra índole, origen nacional, social, posición económica,
o cualquier otra condición que se encuentre en situación de vulnerabilidad del niño ni adolescente, o en general depende el objetivo final del tratado. Esto es, que el Estado mexicano, al estar obligado a cumplir los derechos del niño, a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, y define qué es niño en el artículo primero de la convención. Dice que es niño todo ser humano menor de 18 años de edad, siempre y cuando no haya adquirido, en relación a la ley que le resulte aplicable, la mayoría de edad. Es decir, si en relación a la ley aplicable a ese estado establece un parámetro de edad menor de mayor edad a un rango menor de 18 años de edad, se considera niño a ese rango de edad. Sin embargo, el Estado mexicano se debe considerar niño en términos de la convención, todo ser humano, persona menor de 18 años de edad, y así cumplir en forma como establece la convención en el artículo primero. Ahora, este principio de respeto efectivo a los derechos no se debe hacer ningún acto de distinción o discriminación como lo señalé con anterioridad. Esto es, no haber distinciones por razones como lo indiqué con anterioridad, de raza, de color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, del niño en concreto o de las personas que se encuentran a su cuidado, de los padres o de sus tutores. En esta escritura, el principio de no discriminación es uno de los principios rectores de interpretación hermenéutica de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el sentido que debe implicar que el Estado mexicano no limite o restrinja o menoscaba los derechos contenidos en el tratado o en la convención, ya sea por acción o por omisión, y que tenga por finalidad anular o menoscabar los derechos contenidos en el tratado. Jurídicamente, este concepto de no discriminación se encuentra desarrollado en las diferentes convenciones de derechos humanos y a través de los órganos de esa convención, órganos del tratado que lo interpretan. Esto es, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que se encuentra como principio hermenéutico en el artículo 2, el principio de no discriminación e igualdad, está interpretado en las 24 observaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Este comité es el órgano creado por el propio tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el sentido de que es el primer intérprete de la Convención, establece la interpretación, brinda orientaciones a la Convención, a cada Estado, con la finalidad de que respeten de una manera efectiva o aseguren adecuado cumplimiento de los derechos contenidos a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, y con base en los estándares mínimos que establece el comité. Lo que establece el Comité de Derechos del Niño básicamente es estándares mínimos de respeto a orientaciones, y que en términos de otro principio hermenéutico, que es el principio de interpretación pro persona y el principio de progresividad, implica básicamente que todos los estados partes, dentro de sus obligaciones que tienen con lo firme tratado internacional, además de reconocer los derechos y libertades contenidos en el tratado a la persona que se encuentra bajo su jurisdicción, no debe establecer un acto de distinción, ya lo referí, pero además también debe, como otra medida para garantizar un respeto efectivo adecuado del derecho respecto a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, es necesario establecer todas las medidas legislativas o adecuar su derecho interno a los fines al objeto y fines del tratado. Esto es, se puede realizar mediante la incorporación, cláusulas de incorporación del tratado al derecho interno. En México sucedió, por ejemplo, en relación a los derechos humanos, a los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano haya firmado y ratificado. Hubo la cláusula de incorporación en las reformas constitucionales del 10 de junio del año 2011, que en su artículo primero señaló que los derechos humanos contenidos en esa constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, se reconocerá a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado. Y también en el artículo primero constitucional, en el párrafo segundo, también establece, en congruencia con los criterios interpretativos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que en los instrumentos internacionales de derechos humanos se debe hacer una interpretación lo que más favorezca a la persona. Y establece en el párrafo tercero de la Constitución mexicana, también en congruencia con las obligaciones que tiene todo Estado, es que todas las autoridades, todos los agentes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a promover, a respetar, a proteger y a garantizar los derechos humanos en un contexto de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y progresividad. Y en el caso que se actualice la vulneración de algún derecho en concreto, el Estado, a través de sus agentes o sus autoridades, debe
garantizarlos de una manera, una reparación adecuada e integral. Ahora, dentro de estos principios, que es muy importante al momento que un operador jurídico, un agente del Estado, toma una decisión en relación con la infancia, debe analizar los criterios hermenéuticos o principios fundamentales con la finalidad de interpretar ese criterio hermenéutico de la aplicación normativa al caso concreto y respetar los derechos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los principios que indiqué: el principio de no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, el derecho a ser escuchado y tomar en cuenta su opinión, y en relación con las reglas de juicio justo y debido proceso, garantías procesales. También no debemos de perder de vista las características de los derechos humanos, que también constituyen parte de lo que es criterios hermenéuticos. Esto es el principio de universalidad, el principio de indivisibilidad y interdependencia y progresividad, como ya lo referí con anterioridad. Esos principios fundamentales: no discriminación, repito, no discriminación, interés superior del niño, derecho al desarrollo, ser escuchado, tomar en cuenta su opinión, reglas de juicio justo, garantías del debido proceso, y en relación con el principio de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos, brinda criterios hermenéuticos de interpretación y aplicación al caso concreto de los tratados internacionales para garantizar como autoridad del Estado lo que es un respeto efectivo de los mismos. El artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el principio fundamental, que es: se respeta el interés superior del niño en todas las decisiones que toma el Estado, en instituciones de autoridades públicas o privadas, en relación a los derechos de la infancia. Este interés superior del niño es un eje rector en todos los derechos de la infancia. Lo anterior porque está interpretado por la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En términos generales, en síntesis, de tres maneras: como una pauta o como un principio de pauta de interpretación jurídica, lo que más favorezca a las personas, en este caso al niño, interpretación pro niño; como un derecho sustantivo; y como una norma de procedimiento. Voy a explicar. Interés superior del niño, como una pauta de interpretación jurídica de la norma, lo que más favorezca, implica básicamente que al momento de analizar, a tomar una decisión como operador, como juez o como magistrado en el ámbito de la impartición de justicia, tenemos que analizar, ubicar cuáles son las normas jurídicas que contiene el derecho humano, principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todo juez, todo operador jurídico, al momento de aplicar la ley al caso concreto, tiene que interpretarla. Pues bien, esa interpretación jurídica debe establecerse con base en los criterios establecidos en el propio tratado, como es la interpretación del objeto y fin del tratado. En este caso concreto, en la Convención sobre los Derechos del Niño establece también lo que es el objeto y fin, y que el Estado mexicano, a través de sus autoridades, al momento que realiza una interpretación con la finalidad de garantizar los derechos contenidos en el tratado, debe buscar que esa interpretación final teleológica, esto es, que su interpretación implique materialmente garantizar el objeto y fin del tratado en temas de los derechos de la infancia, y que no sean, ya sea por motivo de la interpretación, el caso concreto, no implica una limitación, restricción o menoscabo de los derechos contenidos en el tratado. Porque si no, esa interpretación del objeto y fin, o una interpretación contraria al objeto y fin, afectaría los derechos de la infancia. No sería jurídicamente una interpretación correcta o idónea. Ahora, otro de los, está en relación con los principios fundamentales de no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia y ser escuchado y tomar en cuenta su opinión. En el caso concreto, como lo venía desarrollando con anterioridad, el interés superior del niño, en la Observación General número 14 del Comité de Derechos del Niño, hace un principio de interpretación de las normas jurídicas. Cuando vayan normas jurídicas establezcan una interpretación de un derecho, se debe aplicar la norma que más favorezca a la persona, la norma que más favorezca a la interpretación más amplia, más extensiva. En esta labor, el operador jurídico o el juez estamos obligados a conocer lo que es los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, así como la interpretación del mismo, para en esa búsqueda de criterio hermenéutico de interpretación pro persona o pro niño, busque la interpretación del derecho que en el caso concreto se plantea, para hacer lo que más proteja a la persona. Así,
tendríamos como obligación ética y también convencional, derivado de las obligaciones de respetar de manera efectiva los derechos de los tratados, en realizar un estudio de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las 24 observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que establecen factores de interpretación y orientación del tratado y que son jurídicamente vinculantes. Pero también tenemos que analizar los informes finales del Comité de los Derechos del Niño en relación a cada país, por ejemplo, en relación a México. El Estado mexicano brinda informes cada 4 o 5 años al comité y en relación al nivel de cumplimiento que tiene el Estado en relación al tratado, a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y el comité, previo a realizar esa audiencia pública universal, primero escucha a la sociedad civil, las ONGs, en relación a una serie de interrogantes de cómo ha cumplido el Estado en concreto respecto a los derechos y libertades contenidos en la Convención. Y después, en la audiencia pública universal, ahí ya escucha al Estado y a la sociedad civil en el sentido de el nivel de informe de cumplimiento, ya sea que el Estado haya realizado adecuaciones a su derecho interno para el cumplimiento del tratado, como puede ser la cláusula de incorporación, como pasó en el Estado mexicano en el 10 de junio del año 2011, que incorporó los derechos humanos, los instrumentos internacionales de derechos humanos como parte del derecho interno, y así jurídicamente es una manera de que las autoridades o los agentes del Estado sepan que además de la Constitución y las leyes expedidas por la Congreso de la Unión y además los tratados internacionales son la ley suprema. Y en tema de derechos humanos se aplica la ley que más favorezca, que más proteja al ser humano. Ya no se aplica lo que es la jerarquía que nos estudiamos con la doctrina de Kelsen. No hay jerarquía normativa. Aquí se aplica la norma jurídica que más proteja a la persona. Por eso es muy importante, bajo el principio de seguridad jurídica, de que todas las autoridades en el ámbito de respectivas competencias estamos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Debemos de conocer pues, ese estándar mínimo de respeto de los derechos humanos, y ese estándar mínimo de respeto se encuentra en las convenciones de derechos humanos y la interpretación por los órganos creados por los mismos. Y así, a nivel del sistema universal, tenemos que la Comisión de Derechos del Niño tiene su órgano creado por el tratado, que es el Comité de Derechos del Niño, lo cual hace observaciones generales que al día de hoy son 24 observaciones generales. Además, los informes finales del comité en relación a cada país, a cada estado, también son todos jurídicamente vinculantes, en la medida que establece pautas de estándar mínimo de protección a los derechos de la infancia. Pero además debe haber otro estudio por parte de los agentes del Estado de los otros instrumentos internacionales, porque se tiene que realizar una labor hermenéutica integradora de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos para ver cuál es la interpretación que brinda mayor protección al caso concreto. Por un decir, si vamos a analizar un tema como juzgados penales especializados en adolescentes, una causa penal donde se advierte en violencia con cuestiones de género, pues, además de los parámetros de interpretación del Comité de Derechos del Niño en las acciones generales, tengo que acudir también a lo que establece el comité de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todo acto de discriminación contra la mujer, y el comité de la CEDAW, entre el objeto y fin del mismo tratado, es garantizar los derechos contenidos en el tratado a todas las personas, específicamente las mujeres, que no se vulneren sus derechos por cuestiones de violencia de género. Y en esta tesitura hay un discurso o una integración de los derechos en cuanto a estándares mínimos de respeto, y ahí como operadores tendríamos que acudir a los diferentes tratados internacionales, a las observaciones generales de diferentes comités, pero también a la propia resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, como la Comisión también de Derechos Humanos, que establece en cuanto en temas de acceso a la justicia o juicio justo, en la Comisión de Derechos Humanos exige que se debe analizar de una manera muy amplia, donde que no se debe vulnerar los derechos, ya sea por errores sustantivos o de procedimiento. Es decir, en una obligación de garantizar de una manera efectiva los derechos del tratado, en el caso concreto, se debe analizar de una manera de expansión, de mayor protección a la persona. Y esa labor hermenéutica integradora del operador jurídico, necesariamente tendríamos que analizar esas pautas de interpretación. El jurista profesor Fabián Salvioli, en su libro de Introducción a los Derechos Humanos, el concepto, fundamentos, características, obligaciones del Estado y criterios de interpretación jurídica, el doctor y profesor Fabián Salvioli
señala que el concepto de seguridad jurídica debe ser reconceptualizado. Esto es, dice, como los instrumentos internacionales de derechos humanos son jurídicamente vinculantes a los estados partes que lo firmaron y lo ratificaron, por tal motivo establece un estándar mínimo de respeto derivado de las obligaciones generales ya precisé, de garantizar los derechos humanos y los derechos y libertades a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin que haya ningún acto de discriminación, y además establecer recursos judiciales efectivos para, en caso de que se actualice alguna violación, garantizar lo que es la reparación adecuada e integral. En esa tesitura, todos esos estándares de los derechos humanos, ya sea a manera de ejemplo, en la Comisión Americana de Derechos Humanos, denominado Pacto de San José de Costa Rica, está interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también lo interpreta en cierta manera en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esa acción o esa interpretación, o esa labor de la Corte Interamericana, ya sea en los casos contenciosos o en opiniones consultivas, en la medida que detalla, desarrolla o interpreta un derecho humano contenido en la Convención Americana, denominada Pacto de San José de Costa Rica, es jurídicamente vinculante al Estado mexicano, ese estándar mínimo de respeto. Y que debe realizarse en forma complementaria lo que establece el estándar mínimo de respeto de los otros órganos de diferentes comités en que se refiere a los tratados. A nivel de Naciones Unidas, como ya lo indiqué, el Comité de Derechos del Niño, que interpreta, desarrolla y orienta y establece las acciones generales vinculantes en relación a la Comisión de Derechos del Niño. El Comité de Derechos Humanos interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a dicha convención, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité de la CEDAW interpreta la Convención de la CEDAW, y así hay órganos creados en el tratado que hacen interpretaciones, y esos estándares de respeto jurídicamente, bajo los criterios hermenéuticos y de aplicación normativa, que es bajo el principio de indivisibilidad y interdependencia, básicamente consiste en que además de que los derechos humanos forman parte de las características de la indivisibilidad. Básicamente la primera consiste en que los derechos humanos no se pueden aplicar, no hay jerarquía respecto de uno de otro. Esto es, así como la persona se debe analizar de una manera holística, de una manera integral, en la dimensión física, mental, emocional, espiritual, también los derechos humanos deben interpretar de una manera holística y lo que más favorezca en el caso concreto de cada persona. Y en esa tesitura, el operador jurídico, el juez, el magistrado, al momento que aplica norma al caso concreto, y debe cumplir con esa obligación general de los instrumentos internacionales y, en base en el principio de indivisibilidad, analizar todo el universo de derechos que en el caso concreto se actualiza su violación o su posible análisis en conflicto, en el caso concreto que de su conocimiento de acuerdo al ámbito de competencia. Y la interdependencia básicamente consiste en que los derechos humanos están íntimamente ligados. Si yo como autoridad en mi decisión logro garantizar de una manera adecuada y bajo el estándar mínimo de respeto de los derechos humanos, o bien elevo el estándar de respeto aún mayor, siempre y cuando como operador no baje el estándar de respeto de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de su interpretación por los comités, porque si como juez bajo el estándar de respeto ya estoy vulnerando el tratado, estoy generando inclusive un acto de discriminación, porque en mi interpretación o aplicación de la norma del caso concreto estoy limitando, suprimiendo, menoscabando, incluyendo, excluyendo derechos en perjuicio de la infancia o del derecho humano que en concreto se analice. Ahora, ¿por qué me refiero los diferentes criterios de hermenéutico o interpretación jurídica establecidos en los propios tratados? Porque esa interpretación de los tratados, al ser jurídicamente vinculantes, establece una integración o pautas de seguimiento obligatorio a los estados que firmaron el tratado internacional, y en ese caso concreto debemos siempre garantizar de una manera efectiva ese estándar mínimo de respeto. Esto lo señalo porque en relación al procedimiento especial abreviado en justicia penal juvenil en el Estado mexicano, lo cual considero que es inconvencional
porque se están vulnerando directamente los 4 principios de la Convención. El principio de no discriminación, el principio de interés superior del niño, el principio del derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo, el ser escuchado y tomar en cuenta su opinión, y las reglas de juicio justo y de debido proceso, garantías procesales. El procedimiento especial abreviado en el Estado mexicano se encuentra establecido, o el fundamento constitucional, es en el artículo 20, inciso A, fracción séptima, que básicamente consiste en que una, eh, de que básicamente cuando el Estado, permítame, sí, para efectos de precisión, el artículo 20, inciso A, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Mexicanos establece que una vez iniciado el proceso, siempre y cuando lo solicite el inculpado, se podrá quitar su terminación anticipada en los supuestos y en las modalidades que determine la ley. Y si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de comisión suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Ahora, ese es el fundamento constitucional de esta determinación anticipada como el procedimiento especial abreviado. En los parámetros del artículo 20 constitucional que acabo de dar lectura, eh, eso se desarrolla o se detalla en la ley secundaria que es el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 201-207. Sin embargo, en el Estado mexicano, a partir de que la Convención sobre los Derechos del Niño fue firmada y ratificada por el Estado, firmada el 26 de enero de 1990 y ratificada el 21 de septiembre de 1990, el Estado mexicano fue gradualmente cumpliendo con la Convención. Así, en el año de 1999 se adicionó a la reforma del artículo 4 constitucional el principio de interés superior del niño y el principio de que la familia y la comunidad debe establecer los cuidados adecuados en el tema de la infancia. Al año siguiente se expidió la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, la Ley Nacional de Protección de los Derechos de Niños de la Infancia. Y fue hasta el año 2005, en diciembre de 2005, cuando se presentó una edición a nivel constitucional en el artículo 18, en sus párrafos 4, 5 y 6, con la finalidad de cumplir con los parámetros del sistema de justicia penal juvenil establecidos a nivel del tratado y a nivel de las interpretaciones del tratado, es decir, la convención y las oraciones generales del Comité de Derechos del Niño, específicamente la 10, la 12, la 14 y en relación con la 5. En esta tesitura estableció en las bases de justicia penal juvenil en el artículo 18 en los párrafos 4, 5 y 6 el diciembre del año 2005, y esto implicó que la federación y las entidades federativas en todo el ámbito de sus respectivas competencias establecieron un sistema integral de justicia, el cual se aplicará a todas las personas que tengan entre 12 años cumplidos y menor de 18 años de edad, a quien se atribuye la comisión de un hecho que la ley considera como delito, y que se respete en términos generales el derecho al debido proceso y las finalidades de este procedimiento especial para adolescentes es la reinserción social y familiar, y que además que se aplique también en forma prioritaria las salidas alternativas de justicia cuando así proceda conforme a la ley. Y en caso de la aplicación de internamiento debe ser en casos así considerados como hechos típicos antisociales, estableció y de una manera de último recurso y en el menor tiempo posible. Esos parámetros del artículo 18, párrafos 4, 5 y 6, es donde se empezó a nivel constitucional en el año 2005 y que entró en vigor hasta el año 2006. Entonces el Estado mexicano empezó lo que es el nivel de cumplimiento del tratado. Repito, en el año 2005 en cuanto a las bases del sistema de justicia penal juvenil, y dentro de ellas no se establecía la procedencia del procedimiento especial abreviado. No fue sino hasta el año 2008 con otras reformas constitucionales y además de agregar lo que es el proceso acusatorio oral adversarial, que es el principio de inmediación, la contradictorio, la continuidad y la publicidad en adultos y la privacidad en adolescentes, esos procedimientos a nivel constitucional, el procedimiento oral acusatorio.
Y en el artículo 20, inciso A, fracción séptima, estableció como derecho fundamental esa forma de terminación anticipada del procedimiento. Sin embargo, en el Estado mexicano, repito, el fundamento de todo nuestro sistema es la Constitución y los tratados internacionales, la Convención de Derechos del Niño, porque es mayoría causa de incorporación en el tratado. Estamos obligados a cumplir todos los parámetros de como estándar mínimo de respeto. Y además de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención de Derechos del Niño, hay una ley secundaria que regula el procedimiento, las instituciones, las competencias de las autoridades. En esta ley se denomina la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta ley secundaria no establece una regulación expresa del procedimiento especial abreviado en justicia para adolescentes, sino que en su artículo 10 establece que se puede aplicar supletoriamente otra norma secundaria, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando en lo referente a lo no establecido en la Ley Nacional de Adolescentes, siempre y cuando, dicen, la otra norma que va a suplir no vulnere los principios y derechos del propio sistema. Y esos principios y derechos del propio sistema son los que acabo de referir: el principio de no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, ser escuchado, tomar en cuenta su opinión, y el derecho a reglas de juicio justo, que es ante una autoridad o entre instituciones o autoridad jurisdiccional, juez, que sea especializada en justicia para adolescentes, que es natural, competente, independiente, imparcial, y que además se respeten el derecho al debido proceso como garantías procesales, que además es un derecho humano irrenunciable. Más adelante voy a explicar por qué. En relación a que debes tener un abogado defensor especializado, una defensa adecuada, técnica especializada, tener conocimiento de los cargos que se le atribuyen cuando se le atribuye un hecho considerado como delito o se le considere responsable de comisiones de hecho o se le cae culpable, siempre bajo el principio de legalidad en materia penal. En el artículo 40, punto 1, establece que el principio de nulo crimen, nula pena sin la ley penal, es decir, que no se puede aplicar sanción o medidas de sanción o penas a un adolescente que se considera que se le atribuya o se le considere culpable de la comisión de un delito, siempre y cuando su acto o omisión no sea constitutivo. Si el acto de omisión que se le atribuye o no es constituido del delito, es decir, básicamente se rige como un derecho penal, pero juvenil modernizado, que bajo el principio de legalidad. Nula crimen, nula pena sin la ley penal. Además, que los fines del sistema de justicia penal juvenil, en términos de la Convención, la Observación General número 10 y ahora la 24, en relación con el artículo 40.1 y punto 2, básicamente establece que usted busca la reinserción social y familiar y la aplicación de las medidas de internamiento debe ser de última recta y menor tiempo posible. Además, establece como garantía del debido proceso el principio de presunción de inocencia, es el que más que un principio es un derecho humano, ser tratado y considerado como inocente. Aquí básicamente implica, bajo este principio, que la carga de la prueba para acreditar el delito de la responsabilidad es el que acusa, es del fiscal, es del Ministerio Público, y que jurídicamente, en términos de derechos humanos, no se le puede obligar a que el imputado, el adolescente, se declare culpable o realice una confesión. Además, el derecho también, bajo el principio de presunción de inocencia, o el derecho humano a ser tratado y considerado como inocente. Sí, continuamos. Sí. Pensé que había problemas técnicos en la cámara. Entre ello, que la carga de la prueba le corresponde a quien acusa al fiscal. Segundo, que las pruebas obtenidas deben ser legales y que no vulneren los derechos humanos. Y en este que no vulneren los derechos humanos se refiere a que respete el estándar mínimo de respeto a nivel internacional derivado de los derechos. Bien, ahora, ¿qué sucede a nivel de en la ley secundaria, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece esa reglamentación del procedimiento especial abreviado? En el artículo 201, básicamente establece que el juzgado debe verificar requisitos formales, entre ellos que el procedimiento especial abreviado debe ser solicitado por el Ministerio Público. Sí, y presente su acusación. En su acusación debe señalar el hecho, materia de la acusación, la clasificación jurídica del hecho, las penas o las medidas sancionadoras y la reparación del daño. Segundo, que las víctimas no haya posición fundada de las víctimas en relación a este procedimiento. Y tercero, en el artículo 201, fracción tercera, que el imputado consienta en esa forma de terminación anticipada de este procedimiento abreviado en
ser juzgado con base en los datos derivados de la registro de la investigación del Ministerio Público y que consienta la acusación y la sanción señalada. Es como una justicia negociada de el imputado reconoce los hechos, reconoce su responsabilidad en el hecho, renuncia a su derecho a juicio oral, sabe las consecuencias de su aceptación y además está de acuerdo en que con base en los elementos de comisión narrados por el Ministerio Público al momento de presentar la acusación en la misma audiencia, se debe resolver y emitir sentencia. Pues bien, este artículo 201, fracción primera, segunda, tercera, es completamente inconvencional porque vulnera directamente lo establecido, los principios fundamentales del sistema, el sistema integral de protección integral de los derechos de la infancia, que es que informa el sistema de justicia penal juvenil, que ya referí al iniciar mi intervención. No discriminación y interés superior del niño. La interpretación jurídica de interés superior del niño básicamente consiste en que la norma jurídica se debe interpretar lo que más favorezca a la persona, no en su interpretación debe tener un efecto útil que no menoscabe el objeto final del tratado y que no implique un acto de limitación, de restricción o exclusión de los derechos establecidos a nivel convencional. Vamos, dicho de otra manera, la centralidad de los derechos humanos es la persona, el ser humano y su dignidad. Por tanto, esa dignidad del ser humano es un elemento corrector o elemento de análisis como criterio interpretativo para verificar la norma que se aplica al caso concreto. De tal manera, si yo operador jurídico, yo juez, al momento que tengo la ley que voy a aplicar al caso concreto, debo hacer un análisis del contenido de la ley para que sea congruente con la dignidad del ser humano, para que sea congruente con los derechos humanos y las libertades contenidos a nivel de la convención y que estoy jurídicamente obligado a respetar de una manera efectiva y que bajo el estándar mínimo de respeto establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no nomás de la Convención de Derechos del Niño, sino de todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y su interpretación. De ahí es donde se requiere, por lo operador jurídico, un criterio hermenéutico, buscar una metodología, buscar los diferentes instrumentos internacionales para encontrar cuál es la interpretación que más favorezca a la persona en el caso concreto. Y si en ejercicio de interpretación con los derechos, mi decisión es inconvencional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo estableció en varias sentencias, entre ellas el caso Almonacía Arellano contra Chile, lo que es la doctrina de control convencionalidad, y también en la sentencia caso Radilla Pacheco contra México, que en esencia establece que los jueces estamos obligados a cumplir las leyes vigentes al caso concreto. Sin embargo, cuando esta ley vigente no es conforme a los derechos humanos contenidos en el tratado, el juzgador puede hacer una interpretación hermenéutica ex oficio para dar a esa ley, a esa normativa, una interpretación lo que más favorezca a la persona. ¿Con base en qué? Pues con base en los estándares internacionales de derechos humanos. Porque si hago una interpretación que sea menor al estándar de derechos humanos, mi interpretación no va a ser efecto útil, no va a garantizar de una manera adecuada lo que es el objeto final del tratado y los derechos contenidos en el mismo. Y en consecuencia se estaría haciendo una decisión arbitraria en términos de la convención. Por esos motivos considero que el problema en el Estado mexicano, si bien no es de tipo legal, porque tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diferentes tratados internacionales que ya referí, y así como la interpretación de los diferentes estados internacionales. Sin embargo, también tenemos que la Constitución y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no hay una regulación expresa del procedimiento sexual abreviado en materia de adolescentes, es decir, no lo autoriza. Inclusive en el artículo 24 exige y una manera expresa que la única forma de exigir responsabilidad a un adolescente a quien se le atribuye la comisión de un delito es bajo el procedimiento señalado en la misma ley, y ese procedimiento es el juicio oral, porque el juicio oral está en congruencia con las reglas de juicio justo, con las reglas del debido proceso y además con los estándares que son exigidos a nivel de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En esta tesitura, cuando un operador jurídico hace una interpretación incorrecta
repito, y que además es violatoria de los fines y objetos de los tratados, como puede ser, en el caso concreto, se está dando esa práctica en el Estado mexicano, especialmente en justicia penal juvenil. Algunos operadores jurídicos esgrimen que en la Ley Nacional de Adolescentes, en su artículo 10, permite que se aplique en forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, los parámetros del artículo 201 en adelante que regula el procedimiento penal abreviado para los adultos, pero que en la Ley Nacional para adolescentes, como no hay una regulación expresa, dice, esos operadores dicen que sí se aplica en forma supletoria. Sin embargo, no están tomando en consideración o respetando de manera efectiva el objeto y fin de los tratados, interpretación pro persona, también que viene siendo una interpretación teleológica en cuanto a la finalidad del tratado, en el sentido de que se debe respetar no principio de no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia del desarrollo, se ha escuchado tomar en cuenta su opinión y reglas de juicio justo el debido proceso. Y dar una interpretación o una aplicación a esa norma jurídica que de una manera inferior al estándar internacional jurídicamente implica una autoridad que limita, restringe o anula los derechos contenidos en el tratado. Por esos motivos considero que en el Estado mexicano no es en cierta manera problema de legal, ¿no? Es más bien es problema de aplicación de la norma, en caso concreto por los diferentes operadores, pero también creo que es un problema inclusive de independencia judicial. Si recordemos lo que es las reglas de Mangalore de las Naciones Unidas para la conducta de los jueces magistrados, básicamente se refiere que un juez que es imparcial e independiente debe, al momento de aplicar la ley al caso concreto, debe garantizar todos los derechos al justiciable, tanto al imputado como a las víctimas, a todas las partes en el proceso. Y dentro de esas garantías del debido proceso, como yo referí, es el derecho a ser tratado considerado como inocente, el tener conocimiento de los cargos, el tener la oportunidad de hablar con su abogado defensor, tener un abogado defensor, una defensa adecuada, técnica especializada en adolescentes, tener la oportunidad de interrogar a los testigos de cargo de la fiscalía y a presentar testigos de descargo en planos de igualdad, tener la oportunidad también de que se dé un trato consecuente con el estado de inocencia, además de que haya recurso judicial efectivo con la finalidad de que si se emite una sentencia en un sentido o en otro, pueda recurrirlo ante un superior jerárquico que sea competente, independiente, imparcial y que se garantice las posibilidades del recurso. Esto es, que ese recurso judicial que sea adecuado y efectivo. Adecuado en el sentido de que si se interpone recurso de apelación o otro recurso judicial que tienda a garantizar el derecho que se considera conculcado con la resolución o la sentencia de primera instancia y que sea efectivo que implica un nivel de cumplimiento efectivo de los derechos del tratado, que no únicamente sea interpretación de recursos de manera formal y que además en todo eso procedimientos desde que inicia hasta etapa de ejecución de sentencia o hasta etapa de interpretación de los recursos siempre se debe garantizar ser escuchado como un derecho fundamental, como un principio rector de la convención, ya sea por sí o por conducto de sus representantes legales o asesores jurídicos, tanto del imputado, acusado, adolescente, como de las víctimas primarias y secundarias. Por esos motivos considero que aquellos operadores, aquellos jueces o magistrados especializados en adolescentes en el Estado mexicano que consideran ese criterio de interpretación de que se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales de una manera supletoria a la Ley Nacional de Adolescentes para que se autorice el procedimiento penal abreviado, vulnera directamente los principios del sistema, vulnera la convención, pero inclusive vulnera todos los tratados internacionales en temas de derechos humanos, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 37 y 40 de la Convención que establece las reglas de juicio justo y debido proceso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 14 que establece las reglas de debido proceso, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, el 19, 24 y 25 que también vulnera reglas de juicio justo y debido proceso y además no está cumpliendo el estándar de la Observación General número 10, número 12, número 14 y número 24 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La Observación General número 10 del Comité de Derechos del Niño establece en el año 2007 lo que es los principios generales de administración de justicia en tema de menores, lo cual se fue ampliado en el año pasado, en septiembre del 2019, con la Observación General número 24, que establece básicamente los principios o las reglas de justicia penal juvenil. En justicia para adolescentes, corrección. Sí.
establece los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño: no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, ser escuchado, tomar en cuenta su opinión. En esta observación general número 24, constituye, bueno, en realidad las 24 observaciones generales, pero en concreto la observación general número 24 constituye un estándar mínimo de respeto más, que brinda mayor protección. Es un estándar del Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que en relación al procedimiento de la justicia para adolescentes se tienen que respetar esas garantías mínimas. Garantías mínimas implica que el Estado o sus agentes no pueden bajar el nivel de respeto, se pueden elevarlo, y al elevarlo pues implicaría un mayor salvaguarda o un mayor cumplimiento efectivo del derecho contenido en la convención, en el caso concreto de que conozca el operador jurídico. Pues bien, esos operadores, esos jueces especializados en adolescentes o magistrados en el Estado mexicano están realizando esa práctica de considerar que se aplique el procedimiento especial abreviado, que es referido exclusivamente para adultos o regulado básicamente en el Código Nacional de Personas Penales en el artículo 201, y bajo una interpretación restrictiva de derechos están vulnerando el principio de, además de que vulneran el principio de la interdependencia, porque si yo como autoridad vulnero un derecho humano, también voy a vulnerar otros aspectos de la vida del justiciable, evidentemente enfocados en los derechos. Si se vulnera el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, que es un derecho humano irrenunciable, se vulneran los derechos de los justiciables, no únicamente del imputado adolescente en el conocimiento de la sentencia, sino también de las víctimas primarias y víctimas secundarias. Porque en un procedimiento especial abreviado, como se encuentra regulado en el Código Nacional de Personas Penales en el Estado mexicano, no se permite visibilizar a las víctimas, o no se visibiliza, corrección, no se visibiliza correctamente a las víctimas secundarias. Porque las víctimas del delito, sujeto pasivo, víctima de la conducta, víctima primaria, víctimas secundarias a la familia, la persona, núcleo familiar, mamá, papá, hijos, esposa, y ellos también son víctimas en términos del artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque los derechos del debido proceso deben ser realizados en plano de igualdad, y las víctimas y los imputados se encuentran en un plano de igualdad en un procedimiento justicia para adolescentes. Y en el procedimiento especial abreviado no se permite visibilizar a las víctimas secundarias, o no se hace correctamente, y eso incide directamente en su desarrollo, en sus derechos. Esto es, impide que no se realice una reparación adecuada e integral de los derechos de las víctimas primarias y secundarias, no se les visibiliza. Además, esa manera de actuar los operadores implica también una práctica reiterada y sistemática de violación de derechos humanos, porque está siendo replicada por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El último criterio, que es una jurisprudencia en contradicción de tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la número 34, de 2018, de mayo de 2018, establece que el procedimiento especial abreviado no se permite en ese instituto procesal como forma de impartición de justicia. No se permite lo que es a los justiciables, al imputado, o al sentenciado, o a las víctimas, a las partes en el proceso. No se permite cuestionar los hechos, ni la prueba del hecho, ni la sanción. Para que se pueda ser admitido un procedimiento especial abreviado, requiere que, como refiero con anterioridad, que el imputado acepte ser juzgado bajo ese procedimiento, que renuncie al juicio oral, que acepte la pena o la sanción, y además ser juzgado con base en los datos o elementos de comisión que derivados del registro de investigación del Ministerio Público, y que además acepte su responsabilidad en el hecho. Esos requisitos formales y procedimentales del artículo 201 y siguientes exige además que el juez básicamente es como un operador mecánico, que si las partes la justicia, la pena, en este caso la sanción, la pena y la reparación del daño, el juzgador únicamente se debe limitar a probar si se actualizan esos requisitos procedimentales, pero no debe permitir al juzgador que se levante el hecho, la prueba del hecho, en la sanción, inclusive en la reparación del daño. Y si el juzgador emite una sanción diferente a la negociada por las partes, no se actualizaría el abreviado,
Pero en esencia, esa jurisprudencia de contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 34 de 2018, y que es vinculante a todo el Estado mexicano, está replicando las arbitrariedades a los derechos de la infancia contenidos en la Convención, porque eso permite que algunos operadores en justicia penal juvenil, eh, jueces o magistrados, repliquen ese criterio sin tomar en consideración los principios de debido proceso y especialmente las reglas de interpretación establecidas en el propio tratado, que es el objeto y fin del tratado, sus principios, no discriminación entre su propio niño, que ya referí con anterioridad, y además eso ocasiona también que hay una deuda del Estado mexicano en relación con la infancia. También debo precisar que hay otros operadores que no admiten el procedimiento especial abreviado, como precisé al inicio de esta conferencia. El Estado mexicano es un Estado federal, se encuentra integrado de 32 entidades federativas. Cada entidad federativa tiene su propio sistema de justicia, pero en relación cumplimiento con los fines de la Comisión de Derechos del Niño, es decir, no, cada entidad federativa hay operadores que algunos consideran que sí procede el abreviado y aplican las pautas del abreviado del Código Nacional de Penas Penales como si aplicara igualito a los adultos, lo cual va en contra del objeto y fin del tratado, vulnera los principios fundamentales que referí y las reglas del debido proceso, y como derecho humano irrenunciable. Y en consecuencia, esa forma de actuar, de aplicar el procedimiento especial abreviado para adultos, de tal cual, así tanto la norma como la interpretación de la norma a justicia penal juvenil, vulnera la convención, vulnera la obligación general que tiene el Estado mexicano de garantizar de una manera efectiva los derechos y las libertades contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como el caso que se refiere al derecho a todas las personas que se encuentran bajo jurisdicción. Además, el Estado mexicano debe hacer todas las medidas legislativas, sociales, educativas y de otra índole, y de esa otra índole también son la práctica judicial. Esas son medidas que el Estado mexicano debe ponderar para garantizar de una manera adecuada los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Si no se realiza eso, se va estableciendo práctica reiterada y sistemática de violación de los derechos humanos en detrimento del sistema de justicia para adolescentes. Si un juzgador, bueno, en las reglas de Bangalore, las reglas de conducta judicial de las Naciones Unidas, y también la que se debe interpretar o analizar en forma congruente con lo que establecen los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. En el caso concreto, un juzgador bajo el principio de la imparcialidad no debe tener interés en la controversia que resuelve, debe únicamente analizar el hecho materia de la acusación, la prueba de ese hecho y con base con los límites de la acusación del Ministerio Público y respetando en todo momento en plano de igualdad los derechos y sin ningún acto de discriminación de los justiciables, de los acusados y las víctimas, y así como sus asesores jurídicos. Si un juzgador no respeta eso de reglas del debido proceso, esas garantías procesales, o bien lo hace un respeto inferior al estándar jurídico internacional de derechos humanos, ese juzgador no se puede decir que es imparcial, ese juzgador no es independiente, porque está replicando las arbitrariedades a los derechos humanos, está replicando, ya sea porque haya una interpretación institucionalizada de la ley que así lo obliga jurídicamente. Segundo, puede suceder también que haya una obediencia jerárquica en cuanto al superior jerárquico. Imagínense que en una entidad federativa haya 15, 20 jueces especializados en adolescentes y haya no, únicamente un magistrado especializado en adolescentes. Por lo general, esos operadores, claro que van a analizar cuál es el criterio del magistrado especializado en adolescentes, pero además eso implica también una forma de presión. Si ese juzgador no respeta ese debido proceso como derecho humano, ese estándar mínimo de respeto del debido proceso señalado en la Convención y en la Declaración General 10, la 24, jurídicamente no se puede decir que es un juzgador que sea imparcial. Jurídicamente no se puede decir que es un juzgador que sea independiente, porque hay muchos impactos en la actividad jurisdiccional que incide directamente muchas variables en su labor, como puede ser
La actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue replicando criterios que vulneran los derechos humanos en contra de los compromisos internacionales del Estado mexicano de respetar de manera efectiva los derechos humanos contenidos en los tratados. Y eso es la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar el procedimiento que está abreviado, tanto para adultos, y que algunos operadores en adolescentes la aplican al sistema de justicia penal juvenil. También considero que, bueno, también quiero complementar, el interés superior del niño, como verifico en teoría, está interpretado en la sección general número 14, que es con una pauta de interpretación jurídica de las normas, lo que más favorezca al niño, interpretación pro persona, con un derecho sustantivo y con una norma de procedimiento. Como un derecho sustantivo implica básicamente que yo como operador, como juez, al momento que voy a analizar la ley, al caso concreto, debo analizar todos los derechos que involucrados en relación al justiciable, no únicamente al imputado. Por esos motivos, debo analizar en el caso concreto el derecho sustantivo involucrado para garantizar de una manera adecuada su nivel, como base en los estándares internacionales, un nivel de cumplimiento bajo interpretación por persona. Esa interpretación por persona básicamente implica que debo analizar mi labor hermenéutica, todos los estándares internacionales de derechos humanos para ver cuál es la interpretación que más favorezca a la persona en caso concreto. Y si veo que un derecho humano en mi decisión lo voy a hacer efectivo, debo analizar cuál es el efecto de mi decisión en la vida presente, este justiciable, en la vida presente del adolescente imputado o en la vida presente de las víctimas primarias o secundarias, para que mi decisión tenga un enfoque holístico, un enfoque integral en los derechos. Así como la persona se analiza en sus diversas dimensiones: física, emocional, espiritual, social, cultural, psicológica, igual los derechos. Por eso se denomina la doctrina de protección integral de los derechos de la infancia. Se refiere que son sujetos y titulares de derechos y que deben ser analizados de una manera holística, de una manera integradora en cuanto a todos sus derechos. Por ello, el interés superior del niño como derecho sustantivo además de ser un principio hermenéutico, también es un derecho sustantivo en que el juzgador está obligado a analizar cuál es el efecto de su decisión en la vida presente y futura de ese niño. Porque a veces los actos de restricción de derechos se pueden limitar, restringir o excluir o anular, ya sea por acción o por omisión, como objeto de mi decisión o en el resultado de mi decisión. A veces se puede suceder que en la decisión que tome es con la finalidad de hacer efectivo un derecho humano que en concreto se analiza en la audiencia, pero si no lo analizo a futuro, puedo vulnerar otros aspectos de la vida del justiciable y afectar sus derechos. Es decir, mi decisión en el resultado puede ser vulnerar derechos humanos o restringirlos, y en consecuencia limitarlos o restringirlos también eso implica un acto de distinción o de discriminación. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que se emite una salida alternativa de justicia como es la suspensión condicional del proceso y se ordena tratamientos médicos, tratamientos psicológicos tanto a las víctimas primarias y víctimas secundarias. En esa decisión, y termina el imputado, el juzgador la autoriza con base en interés superior del niño, como una parte de interpretación de los derechos de la infancia, como un derecho sustantivo del acceso a la justicia de las víctimas, del adolescente, y además se establece medidas de tipo de pedagógicas o subculturales, en este caso concreto medidas de trabajo en favor de la comunidad, tratamiento psicológico, educación. Pero si materialmente las víctimas primarias o las secundarias o inclusive el imputado tiene que trasladarse durante horas, durante un espacio geográfico de 100, 200 kilómetros caminando, que dura 4 o 5 horas llegando al Tribunal de Justicia o a las instituciones donde vienen esos servicios, en el resultado de mi decisión va a afectar a otros derechos, que pueden derechos en cuanto a la salud, la educación. Es decir, al garantizar un derecho civil, también se tiene que analizar en mi decisión si no se afecta a otros derechos sociales, económicos y culturales, como derecho a la salud, la educación, a tener una reparación adecuada e integral, va en relación directa también con la salud, cuando las víctimas primarias y secundarias, si requieren tratamiento médico psicológico, o bien si en mi decisión no visibilizo a las víctimas secundarias, también en mi decisión implica una afectación en la vida presente y futura de ese niño, o de las víctimas o de sus familiares. Así es una manera de ejemplo de analizar lo que es el interés superior del niño como derecho sustantivo. El interés superior del niño como norma de procedimiento es básicamente parecido a lo anterior, que la autoridad en la toma de decisión debe esgrimir los fundamentos o las motivaciones por los cuales tomó esa decisión, qué procedimientos utilizó,
cuál fue el estándar mínimo de respeto que utilizó en el caso concreto, mediante qué metodología lo aplicó para determinar cuál fue el derecho que en concreto considera que se está siendo efectivo en esa decisión, y además cuál es el efecto de mi decisión en el momento presente de este justiciable y en el momento futuro. Si no se hace así, se pueden ocasionar graves vulneraciones a los derechos humanos y que al constituirse como un acto de limitación, de suprimir, excluir, anular, básicamente sería mi decisión contraria a los derechos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora, el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo. El derecho al desarrollo también debe ser holístico. Esto es, el juzgador debe analizar que en la decisión estén protegidos la dimensión tanto física, cognitiva, social, sociocultural. Por eso se dice que en justicia penal juvenil los adolescentes tienen lo que es el principio de autonomía progresiva, y el cuales en la medida que se van desarrollando, tiene por los niños o los niños y adolescentes, por su especial deficiente desarrollo, pues este proceso de desarrollo no tiene madurez suficiente, y en la medida que va adquiriendo autonomía va realizando, exigiendo sus derechos de una manera más efectiva, y en ese sentido participando en ese proceso de justicia, estando bien informado, la información adecuada, asesor jurídico adecuado, idóneo, y además el enfoque de la decisión tiene que ver, lograr garantizar todos los derechos contenidos en la convención para que se desarrolle en su proyecto de vida. Por ejemplo, para que ver lo que ocasiona aplicar un procedimiento especial de vida en justicia penal juvenil sin tener una perspectiva de esos principios fundamentales, especialmente el principio de interés superior del niño como norma de procedimiento y como de sustantivo y como interpretación jurídica de las normas en relación a su derecho al desarrollo. Si en un procedimiento especial abreviado que se llegara a autorizar en materia de adolescentes no se utilizan las víctimas secundarias, jurídicamente no se está solucionando la controversia derivada del hecho constitutivo del delito, porque está implicando vulneraciones a las víctimas secundarias al momento que no son visibilizadas, que no se da tratamiento médico, psicológico, que no se les da apoyo social, educativo o con equipos multidisciplinarios, cuando en ocasiones no se le garantiza una reparación adecuada e integral, además de la reparación material, de la indemnización, las garantías de no repetición, y todo lo que integra lo que es una restitución íntegra, una restitución, reparación adecuada e integral. Y eso es lo que ocasiona, o las problemáticas en términos de derechos, a autorizar un procedimiento especial de revisión en justicia penal juvenil. Otros operadores son consecuentes con la ideología expresada en la Convención sobre los Derechos del Niño, y me refiero a jueces y magistrados, que no autorizan el procedimiento especial de abreviado. Ellos únicamente establecen la responsabilidad o emiten su decisión, la sentencia, en juicio oral, con pleno respeto de los derechos y garantías y libertades establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en congruencia con ese principio de no discriminación, interés superior del niño, y ser escuchado y tomar en cuenta su opinión. Otra garantía del debido proceso que debemos también analizar y que informa de ese estándar mínimo de respeto de derechos humanos cuando trata de las personas migrantes. Si llega una persona migrante en el Estado mexicano y que se le atribuye o se le acusa de cometer un hecho constituido como delito, también dentro de su garantía del debido proceso se requiere que sea de notificación consular. Eso también es un debido proceso, un derecho humano, una garantía del derecho humano irrenunciable. Porque si la garantía del debido proceso no se respetan, o bien el nivel de respeto es inferior al establecido el estándar mínimo internacional, no se está realizando la justicia. El debido proceso o las garantías del debido proceso señaladas en el artículo 40.2.1.2.3 de la Convención de Derechos del Niño básicamente genera la realización de la justicia. Es como un derecho humano sustantivo y es un derecho humano procesal. Sustantivo en la medida de que si tu autoridad, juez o magistrado, no respetas ese estándar mínimo del debido proceso de las garantías procesales, vas a originar que no sea tratado con un respeto efectivo, que no sea tratado con dignidad, que haya actos de discriminación, que
no consideres el impacto de tu decisión en la vida presente y futura de ese niño. Ahora, hay otra experiencia en el Estado mexicano de aquellos operadores en justicia penal para adolescentes que permiten el procedimiento especial abreviado, pero hacen un control de convencionalidad ex oficio. Es decir, si ya indicamos en primer postura, de las cuales me considero yo, mi postura estrictamente personal, no procede el procedimiento abreviado en materia de adolescentes. Esa es mi postura personal. Otros operadores que dicen que sí procede y hacen una interpretación formalista del Código Nacional de Procedimientos Penales en perjuicio de los principios del sistema y la regla de juicio justo y el debido proceso. Pero hay otra postura de otros operadores que dicen que sí procede el procedimiento penal abreviado. Sin embargo, hacen un control de convencionalidad ex oficio y aplican el artículo 201, fracción tercera, que exige que el imputado reconozca la responsabilidad en el hecho que se atribuye y admiten el procedimiento penal abreviado y elevan el debido proceso en términos del estándar de las convenciones. Esto es, en plano de igualdad procesal, material y igualdad formal, sustantivo y material de las partes en el proceso, imputado a víctimas, y así como a sus respectivos asesores jurídicos, Ministerio Público, asesor jurídico, abogado defensor especializado, todos especializados en adolescentes, se les da la oportunidad de que cuestionen el hecho materia de la acusación, de que cuestionen los datos de la información derivada de la investigación del Ministerio Público y que cuestionen inclusive la sanción. Y el juzgador es la autoridad que aplica las sanciones de una manera exclusiva. No es un simple aplicador mecánico del acuerdo de las partes, porque es un principio también de reglas de justicia que un imparcial tiene que resolver, pero con respecto del debido proceso y los derechos humanos de los justiciables. En esa tesitura, ese procedimiento especial abreviado tanto en adultos como en adolescentes, aun y cuando para aquellos operadores que lo autorizan, adolescentes, aun y cuando se realice por cuestiones de política criminal, ese instituto procesal está omitiendo una obligación convencional de que debe garantizar de manera efectiva los derechos y libertades contenidos en los tratados en las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. En esta tesitura también tenemos que... Bien. Sí. Dentro de esa labor de aplicación de la ley en el caso concreto, esos operadores que dicen que se admite el abreviado, pero elevan el debido proceso conforme a las Naciones Unidas y permite ese debate, quizá es más adecuado, entre comillas, porque no me convence mucho, en la medida porque eleva el cierto estándar del debido proceso, pero no lo eleva al nivel de los obligaciones convencionales de los estados, porque una de las debido proceso es interrogar a los testigos de cargo y presentar a los testigos o de descargo por parte de la defensa o del acusado. Y en el procedimiento penal abreviado pues no se puede eso. En el procedimiento penal abreviado únicamente el acusado, el adolescente, debe aceptar ese procedimiento y ser juzgado con los datos derivados del registro de la investigación del Ministerio Público. No se permite ofrecer otros datos, otros antecedentes, que no son pruebas, son únicamente antecedentes, porque la única prueba es la que se hace en juicio oral, donde llega los órganos de prueba, ante contradictorio, la continuidad de la concentración y la mediación judicial dan informaciones y esa información acredita el hecho materia de la acusación y el delito y la pena de responsabilidad, eso sería la prueba. Pero en un procedimiento penal abreviado son datos de convicción que pretende justificar ese requisito procesal y para autorizar una justicia negociada. En ese caso concreto, hay operadores que admiten el procedimiento especial abreviado y podrían elevar el debido proceso hasta en el sentido de que permite el debate de los hechos, de la materia, la prueba del hecho y de la sanción. Eleva un poquito más de los que lo hacen de una forma formalista, pero no llega todavía al estándar de mínimo de derechos humanos. Aún así, siguen vulnerando, no se justifica. En esta tesitura, considero, a título personal y en el sentido de que el procedimiento penal abreviado no debe aplicarse en justicia penal juvenil. Es inconvencional, pero es inconvencional de todos los tratados internacionales en tema de derechos humanos, no es exclusivo de la Convención de Derechos del Niño. Ya lo indiqué, la Declaración General número 10, la 12, la 14, la 24 del Comité de Derechos del Niño, así como
las observaciones finales del Comité de Derechos del Niño son estándar mínimo de respeto que debe ser una labor integradora con la labor de otros comités. Solo en vía de ejemplo, eh, el grupo de trabajo para detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas pueden analizar lo que es peticiones individuales de violación de derechos humanos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En, ese, en esa tesitura, eh, si se aplica una prisión preventiva o un internamiento y que materialmente no fue, en toda esa situación procesal, todo ese procedimiento, no fue tratado el imputado o el sentenciado o aquella persona que se encuentra en prisión, ya sea preventiva o en sentencia, no ha sido dado un trato consecuente con el derecho a la presunción de inocencia, que no haya tenido la oportunidad de cuestionar una abogada defensora especializada en justicia para adolescentes, y si además si ese imputado es indígena, el abogado defensor tiene que conocer la cultura y la cosmovisión de la persona indígena. Pero si es una hipótesis, o por ejemplo, si es un migrante y no tuvo notificación consular, esa prisión preventiva también afecta el debido proceso. Entonces, en el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas puede tener conocimiento de ese caso. Comuniqué en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Relatoría sobre los derechos de las niñas, hay un estudio que se llama Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. En ese estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también constituye un estándar mínimo de respeto bajo el principio del criterio hermenéutico de interpretación pro persona, en relación con el objeto y fin del tratado, y también con base en el interés superior del niño, en no discriminación, ser escuchado, en el sentido de que cuando se establezca por parte de los estados parte de la Organización de Estados Americanos que firmaron y están obligados por la Convención Americana, en sus institutos procesales deben garantizar en todo momento el debido proceso, las reglas establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana en relación con el artículo 19, 24 y 25 de la misma. Y además hacer esa labor hermenéutica con los otros instrumentos internacionales y otros comités o órganos como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a nivel de Naciones Unidas. Porque en tema de derechos humanos que se busca lo que más favorezca al ser humano. Si en un caso hipotético, si en la Convención sobre los Derechos del Niño hay un estándar de respeto alto, pero si en el Estado mexicano hay un criterio obligatorio como la jurisprudencia Suprema Corte o algún otro criterio, una norma a nivel constitucional o secundaria que brinde mayor protección que el tratado, entonces se aplica esa norma, la que protege más al ser humano que protege a la infancia en relación con el ser humano, en relación con el estándar establecido a nivel de las Naciones Unidas. Sin embargo, si en un Estado parte que está obligado por los instrumentos internacionales de derechos humanos baja el estándar de respeto, ahí debe primar, o sea, debe decir, se debe aplicar de manera preferente por lo que es el criterio de las Naciones Unidas a nivel de que lo referí. En esa tesitura tenemos que la regla de interpretación hermenéutica que es el objeto y fin del tratado que se encuentra establecido en la Convención de Viena sobre la selección de tratados en el artículo 25, 26, 29 y 31. Básicamente, el pacto sunt bueno, sí, el principio de pacto sunt servanda, el principio de buena fe, que las personas, el Estado, los agentes de las autoridades deben cumplir el tratado o las obligaciones derivadas del mismo en cuanto a los derechos humanos y a las personas que se encuentran bajo jurisdicción de buena fe. Es una regla de comportamiento de las autoridades en el establecimiento de las instituciones a nivel normativo, es decir, de las leyes, de la aplicación de las leyes, de las instituciones y de las capacitaciones constantes, y también involucrar a la sociedad civil, especialmente a los niños, dar capacitaciones, explicar sus derechos, porque si yo soy niño y no, o una persona, un niño de 10, 12 años o 15 años, que se atribuye a la comisión un hecho considerado como delito, pero si no tengo conocimiento de mis derechos a nivel convencional o a nivel del Estado parte, como de que debo ser tratado de considerado como inocente, tener un abogado defensor especializado, poder interrogar a las personas que me acusan, presentar testigos de descargo y todo en condiciones de igualdad, en la audiencia que se realice en forma privada, tener la oportunidad de comunicarme con mis padres, una defensa adecuada técnica especializada que hable además mi propio idioma. Y en caso de que si no hable mi propio idioma,
los operadores del sistema de justicia, pues que me viene un intérprete traductor adecuado para tener posibilidad de comunicarme en mi propio idioma, en mi propio lenguaje. Y así de tal manera que en relación a las personas indígenas, si no tiene un abogado defensor especializado en justicia para adolescentes y además que no hable su idioma o su lenguaje y que no conozca su cultura, su cosmovisión, evidentemente se vulnera esta garantía del libre proceso e incide directamente en el acceso a la justicia. Ahora, también es importante referir que hay un principio internacional derivado de los derechos humanos que refiere que un Estado no puede dejar de cumplir con una obligación internacional derivada de los derechos humanos, es decir, derivado del Tratado de Derechos Humanos. Eso se encuentra en el principio, en el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre la Resolución de Tratados. De esa tesitura, para poder cumplir con esa obligación, necesito como Estado, como autoridad, como agente del Estado, conocer los derechos humanos a nivel en instrumentos internacionales, ver cuáles son los diferentes estándares que implican un mayor respeto y bajarlo a mi decisión y analizar mi decisión. Tengo que explicar por qué lo hago, cuál es ese estándar, en qué sentido, qué derechos que pretendo justificar, qué sucedería si, cuál es el efecto positivo de mi decisión en la vida presente y futura de ese niño, cuál podría ser el efecto negativo de mi decisión en esa vida presente y futura en términos de derechos. Si no se hace así, jurídicamente no se estaría dando una obligación efectiva a los derechos contenidos en los tratados o sería inferior al estándar mínimo de respeto. También ya referí. Ok. De las interpretaciones en tema de derechos humanos pueden ser, según refiere el maestro profesor Fabián Salvioli en su excelente obra jurídica que ya referí, que es Introducción a los Derechos Humanos, la editorial IRESOL. Refiere que los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la base, el fundamento de la persona humana y su dignidad, se debe hacer interpretaciones, esos instrumentos internacionales de derechos humanos, en la labor hermenéutica de interpretación y aplicación en el caso concreto por los operadores, una interpretación universalista, una interpretación evolutiva y una interpretación pro persona. Y la interpretación evolutiva básicamente consiste que los tratados internacionales del tema de derechos humanos tienen su propio sentido autónomo y significado, lo cual se deben aplicar conforme a los momentos actuales de las sociedades. Vamos, envío ejemplo. Si en la Convención sobre los Derechos del Niño se aprobó el 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea General de Naciones Unidas y el Estado mexicano lo ratificó el 21 de septiembre de 1990, ese tratado internacional se debe ir adecuando su interpretación y aplicación de acuerdo a las circunstancias cambiantes de la sociedad. Es decir, no se puede aplicar con los mismos criterios de que le da significado a la convención o con las pautas de observación jurídica de la Asociación en General de Derechos del Niño de aquella época de una manera formal y rígida como si no cambiara, porque la sociedad va cambiando los valores, la cultura y las diferentes problemáticas, y por eso en una interpretación evolutiva va de acuerdo con el avance de la sociedad, de vaya evolucionando, pero siempre, siempre, siempre en un respeto efectivo, de hecho, en maximizar o dar una protección más amplia que se pueda, ya sea a nivel de instrumentos internacionales de derechos humanos o los organismos que están encargados de interpretarlos o a nivel propio del Estado. Porque el principal obligado es el Estado, esos criterios o esa labor interpretativa lo que va a favorecer a la persona. Y si el Estado, a través de sus órganos, hace interpretaciones de mayor protección que los propios instrumentos internacionales o comités, se aplica lo que establece esos órganos. La interpretación por persona esgrime el maestro profesor Fabián Salvioli, que debe partir siempre de la base del fundamento de que es el ser humano. O sea, la perspectiva por persona es decir que mi decisión va enfocada al ser humano, a la persona, al niño, niña, adolescente. Y que la decisión debe ser una interpretación debe ser holística, debe ser integral, debe comprender los diferentes derechos humanos, derechos civiles y políticos, sociales, económicos, culturales, para que con el momento de mi decisión viene un mayor respeto en los diferentes espacios de vida, en los diferentes derechos
al momento que yo aplico mi decisión, no vaya a afectar otros derechos. Y esa visión holística es, además de centralizarlo a la persona, lo que más favorezca a la persona, va orientada a los diferentes criterios, como hacer interpretación por persona. La perspectiva por persona es diferente a la interpretación por persona. La perspectiva por persona es que la decisión va enfocada al ser humano y a su dignidad, y sin que implique un acto de discriminación, y además que se potencie o se salvaguarde de una manera efectiva esos derechos, ya sea de aplicación directa de las convenciones al caso concreto, o ya sea de las leyes de adecuación del Estado a tratados internacionales a su derecho interno, o bien vía legislativa, vía prácticas educativas, socioculturales, o bien de las prácticas judiciales. De hecho, la Corte Interamericana dice que las prácticas judiciales es una modalidad de garantizar el respeto efectivo de derechos humanos. Y en conclusión, amigos, considero que jurídicamente el Estado mexicano debe considerar seriamente que el procedimiento especial abreviado no se debe aplicar en justicia penal juvenil, porque implicaría una deuda muy grande a los derechos de la infancia, a los involucrados. También les voy a comentar que llegó un caso aquí en el estado de Chihuahua a la Suprema Corte Constitucional de la Nación, en donde está en el proyecto de estudio de un ministro, en el sentido de determinar bajo la facultad de atracción, primeramente si el ministro ejerce o no la facultad de atracción, si la Suprema Corte Constitucional de la Nación ejerce o no la facultad de atracción, de determinar si el procedimiento especial abreviado es o no procedente en justicia penal juvenil. En el caso que decidan admitirlo, esa envía facultad de atracción en la primera sala de la Suprema Corte Constitucional de la Nación, y decidan resolver el problema que se plantea en el caso concreto, en la Suprema Corte tendría que ser una labor hermenéutica de todo el estándar de respeto de derechos humanos de la infancia, tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas, porque las reglas de juicio justo y del debido proceso son irrenunciables. Y la Suprema Corte, cuando emite esas decisiones, también está obligado como agente del Estado y como autoridad de administración de justicia en el Estado mexicano a garantizar de una manera efectiva los derechos contenidos en los tratados internacionales, específicamente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en esa labor hermenéutica de los estándares mínimos internacionales. Y en ese proceso, pues tiene que analizar lo que el profesor Fabián Savioli denomina la fertilización cruzada, es decir, los diferentes instrumentos internacionales con la interpretación del Estado mexicano y otros organismos que establecen criterios de interpretación o de aplicación de los derechos de la infancia, como puede ser en el sistema interamericano lo que establezca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Autoridad sobre Derechos de Niñez, pero también en casos concretos de conocimiento, lo que establezca los casos de las sentencias de la Corte Interamericana y en casos contenciosos o en opiniones consultivas, en la medida que establezca un estándar mínimo de respeto de la Comisión Americana en el artículo 19 de los derechos de la infancia o derechos de la protección de la infancia, y que en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño. Todo eso, ojalá, yo espero que la Suprema Corte sí decida traer la facultad de atracción de esa petición que llegó a la Suprema Corte, y una vez que decida ejercer la facultad de atracción y decidir o ya dejar por cuestiones de seguridad jurídica determinar si procede o no el procedimiento especial abreviado en concurrencia o un respeto efectivo a los derechos de la infancia. Si dice que sí, sería interesante analizar los argumentos de por qué. Y si dice que no, también para determinar las argumentaciones de los ministros en el sentido de que si se están respetando el estándar mínimo de respeto de los propios derechos internacionales de derechos humanos. Les mando un abrazo, agradezco a todas las personas que me escuchan en este momento, que se toman su tiempo de vida, a todas las personas, auditorios de los países de Iberoamérica, especialmente también a la Asociación Global, Global, y también a la Asociación Segunda Oportunidad, al señor Francisco Morales Olvera, al señor Aldo Avarov, y especialmente a todos ustedes que me escuchan. Y agradezco a través de Facebook esta oportunidad, porque es compartir experiencias a nivel sistema interamericano. Y les mando un abrazo desde Chihuahua hasta Argentina. Y esperemos tengamos la oportunidad en otra ocasión de hablar sobre reglas de juicio justo y el debido proceso y los obstáculos al sistema de justicia penal juvenil.
En el caso concreto es una experiencia personal en que he realizado esas investigaciones en el Estado mexicano y concluí que en el punto de vista de la doctrina de protección integral de derechos de infancia que no se debe admitir el procedimiento especial abreviado. Y en caso que se admita, se deben establecer recursos judiciales efectivos para reparar de una manera adecuada ese derecho humano que en concreto se vulnera. O los diferentes derechos humanos, porque no más es uno, si se vulnera uno, también se vulneran otros derechos humanos de los justiciables. Un abrazo y que pasen buen día.